Nos acompaña esta noche aquí en el debate de la ONU el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Señor Rubalcaba, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal la semana intensa, no? Bueno, llevamos, la verdad, muchas semanas intensas. Los años intensos. Vamos a hablar enseguida, si le parece. Tenemos, como decimos, muchos asuntos sobre la mesa. Enseguida entramos en materia, pero le quiero presentar antes a los 6 analistas que nos acompañan esta noche y que creo que además conoce usted perfectamente. Ángel Expósito, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Javier Casqueiro. Muy buenas noches. Arsenio Escolar. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches. Esther Esteban. Muy buenas noches. Carmen Morodo. Buenas noches. Y Carmen del Riego. Muy buenas noches. Gracias a los 6 también por acompañarnos en el debate. Lo destacábamos antes, hace un par de días escuchábamos que el rey debería tener el mismo estatus que un político, una afirmación que hacía precisamente nuestro invitado de esta noche. ¿Esto significaría, señor Rubalcaba, que el rey tendría que hacer pública su declaración de bienes y patrimonio y además perdería también ese carácter inviolable que recoge la Constitución? Se habla en estos días mucho y bien de la transparencia. Estamos trabajando en el Congreso en un proyecto de ley para dar transparencia al gasto público, es decir, para que los ciudadanos sepan dónde va cada uno de los euros que pagan con sus impuestos. Eso afecta a las instituciones, a los partidos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, por supuesto a los cargos políticos, a los cargos públicos, y yo creo que la Casa Real y el Rey debería estar dentro de esa ley de transparencia. Y no lo creo yo, lo cree la propia Casa Real, que así lo ha manifestado. Por tanto, se trata de dar transparencia a todo y de hacerlo de una manera clara, nítida, para que los ciudadanos sepan, repito, dónde va cada uno de los euros que pagan a través de sus impuestos. Pero usted decía que el rey debería tener el mismo estatus que un político, y le hacía yo esa pregunta. ¿Realmente qué quiere decir eso? Pues que igual que los políticos, el rey no es un político, es el jefe del Estado, primero. En fin, es el ejemplo, el que sirve en este caso, igual que un político, sea un ministro, un diputado, un senador, tenemos que hacer pública nuestra declaración de bienes y de patrimonio. Yo pienso que el rey debería hacerlo. No es un estatus singular el que estoy pidiendo para la monarquía española, lo hay en muchos países de Europa. La monarquía británica es un buen ejemplo. Además, repito, como decía antes, no creo que sea solo una posición del Partido Socialista, es que he escuchado a la Casa Real a través de sus portavoces decir que Su Majestad también quería hacer este ejercicio de transparencia, que creo que habla en su favor. Por tanto, se trataría de eso, patrimonio y bienes para todos. ¿Pero perdería también ese estatus de inviolabilidad? El estatus es otra cosa distinta. El estatus es una regla constitucional que afecta al rey y yo creo que ese artículo de la Constitución no habría que tocarlo. En estos últimos días hemos escuchado también a Pere Navarro reafirmarse precisamente en esa idea de que el rey tendría que abdicar, una idea que propuso además justo cuando usted iba a intervenir en el debate sobre el Estado de la Nación y que causó, yo creo que a todos, y me imagino que también a usted, bastante perplejidad. Dice Pere Navarro que ahora esa idea, esa abdicación tendría más vigencia y más sentido que nunca. ¿Es el momento de abrir ese melón? Vamos a ver, la abdicación es algo que corresponde decidir al rey. Y yo creo que debe seguir siendo así. Diré algo más. El rey ha demostrado a lo largo de su mandato, de su reinado en España, responsabilidad, sensibilidad social, inteligencia política, mesura y por tanto, todas esas cualidades que le han adornado y que le siguen adornando merecen una confianza. En este caso, la confianza en que él es el que tiene que tomar la decisión y cuando él la tome, si la toma, pues bienvenida sea. Pero es una decisión del rey y a mi juicio tiene que seguir siendo una decisión del rey. Las juventudes socialistas van todavía más allá y plantean que se tiene que abrir el debate entre monarquía y república y esperan que lo hagan además en la conferencia política que tienen ustedes previstas para el próximo mes de octubre. Es que el Partido Socialista no es un partido monárquico. No lo es. Nosotros somos esencialmente republicanos. Otra cosa distinta es que en la transición política el Partido Socialista, como muchos partidos de izquierdas, apoyáramos una fórmula, la fórmula de la monarquía constitucional, de la monarquía parlamentaria, que creo que ha dado una etapa de estabilidad en nuestro país extraordinariamente importante. Y si uno examina lo que han sido estos 35 años, veremos que la monarquía juega un papel importante en momentos decisivos de nuestra historia reciente. En conjunto ha dado estabilidad, institucionalidad a nuestra vida política y yo creo que debe seguir siendo así. Por tanto, entiendo el debate, cómo no lo voy a entender. En mi casa es un debate que es comprensible, pero yo soy partidario de que el Partido Socialista siga manteniendo ese acuerdo que hicimos en la transición, repito, porque creo que nos ha dado un buen resultado y pienso que no es el momento de abrir ese debate. Ustedes llevan tiempo diciendo además que hay que reformar la Constitución. ¿Piensa que es una prioridad? ¿Urge esa reforma constitucional? Sí, yo creo que sí. Por distintas razones, algunas muy fáciles de entender. Por ejemplo, el Estado autonómico. El Estado autonómico ha funcionado muy bien en nuestro país. Es verdad que ha permitido
cotas de desarrollo y, por tanto, de igualdad en comunidades autónomas que seguramente sin el Estado autonómico no lo hubieran tenido nunca. El centralismo no ha sido justo con las comunidades autónomas más pobres de nuestro país y el Estado autonómico ha permitido, repito, cotas de desarrollo, de bienestar social en comunidades que sin duda no lo hubieran tenido si no hubiera sido gracias a este proceso de descentralización política que iniciamos con la muerte de Franco. Creo que, de todas maneras, la crisis ha puesto en duda algunos elementos del Estado autonómico. Hay quien piensa que se ha ido muy lejos, hay quien piensa que hay disfunciones, que hay cuestiones que arreglar. Y al mismo tiempo ha aparecido otro problema que no es nuevo en la historia de España, pero que con la crisis se ha agudizado, que es el de ciudadanos de algunas comunidades autónomas, pienso en Cataluña, que lo que creen es que tienen que ser independientes. Yo creo que ambas tensiones, la de aquellos que quieren irse y la de aquellos que quieren recentralizar, exigen una reflexión sobre el Estado autonómico, un perfeccionamiento, una mejora para corregir esas deficiencias que hemos visto y para introducir algunos elementos que permita que todo el mundo se sienta cómodo de nuevo en la Constitución, como fuimos capaces de hacerlo hace 35 años. Por tanto, creo que es el momento de abordar con mesura, con consenso, esa reforma constitucional. Hay más razones, hay elementos políticos que así lo aconsejan. Es evidente que vivimos una crisis política. Es el origen de una crisis económica, de una crisis social, pero al final ha derivado, como suele pasar en estas crisis, en una crisis política, de la política, de los políticos, de las instituciones, de los partidos. Y tenemos que tomar nota de esa crisis. Y hay algunos elementos que exigen una reforma constitucional. Creo que hay que revisar el estatus de los partidos. Creo que hay que revisar la relación entre los que somos elegidos y los que nos eligen. Creo que hay que revisar el sistema electoral. Eso exige reforma de algún artículo de la Constitución. ¿Pero por qué no plantearon esta reforma cuando estaban ustedes en el Gobierno? Y una cosa más que le voy a decir. Hay algunos elementos sociales que también hay que considerar. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la sanidad. Y probablemente los ciudadanos no sepan que nuestra sanidad no está en la parte de los derechos fundamentales. Sí está la educación, pero la sanidad no. Es verdad que en 35 años han cambiado tanto las cosas en España que hoy la sanidad todo el mundo la percibe como un derecho fundamental, que yo creo que lo es. Y quizá ha llegado el momento de sacar la sanidad de donde está y de ponerla en los derechos fundamentales, de forma que además garanticemos ese servicio público, universal, gratuito, ese servicio sanitario del que tan orgullosos nos sentimos todos los españoles. En resumen, hay elementos territoriales, hay elementos políticos, hay elementos sociales. Hay una crisis enorme de proyecto político del país que creo que exige una apertura de la Constitución, repito, con la misma técnica con la que la hicimos, con mesura, con prudencia. No estoy hablando de ver un proceso constituyente, estoy hablando de adecuar la Constitución a nuestra situación, a la España actual, y de dar un proyecto político nuevo a los españoles, que eso es una reforma constitucional, es algo en la que los españoles nos vemos reflejados para el futuro. Le daré un dato más que creo que es muy importante. Es que hay muchos ciudadanos que no la votaron. Ahí hay un 60% de ciudadanos que, en razón de su edad, no votaron la Constitución. Y las constituciones están muy bien, tienen que ser estables, pero no se pueden imponer. Mi generación, que votó la Constitución, no puede imponer determinadas reglas constitucionales al conjunto de los ciudadanos que son muy distintos y que tienen, digamos, intereses diferentes, que ven la política de forma distinta. Todo ello aconseja una reforma de la Constitución, repito, con consenso, con mesura, no abrirla en canal, sino aquellos aspectos que vemos que hay que reformar, pues se reforman. Pero todos estos elementos de los que nos está hablando ahora mismo estaban también hace año y medio, y la crisis sí nos acompaña desde hace varios años. Le hacía yo la pregunta cuando le he interrumpido, discúlpeme. Sí. ¿Por qué no plantearon esta reforma constitucional cuando estaban ustedes al frente del Gobierno? Créame que hace 2 años no teníamos la crisis política que tenemos ahora, ni la crisis social que tenemos ahora. La crisis económica sí, desde luego. Desgraciadamente todo ha ido mucho a peor. Teníamos desempleo, ahora hay más desempleo, teníamos desigualdad, hay más desigualdad, teníamos tensión, que duda cabe, ahora hay mucha más tensión, pero de hecho la tensión política, la tensión territorial es nueva. Es verdad que ha aparecido hace 1 año en Cataluña, es cierto que ha aparecido de la mano de un partido nacionalista, está ahí. La tensión territorial, el cuestionamiento generalizado del Estado autonómico es muy novedoso, y la crisis política que vivimos, que es pavorosa, y no hay más que ir por la calle, escuchar a los ciudadanos o abrir tu correo electrónico, es pavorosa, exige una respuesta al nivel de la crisis. ¿Sabe? La política tiene que responder a las necesidades sociales, a la demanda de los ciudadanos, y si la demanda es así, las respuestas tienen que ser así. Pero si la demanda es así, si la demanda es grande, si el país necesita un proyecto político nuevo, ¿qué es lo que necesita? Creo que eso tenemos que reflejarlo en una reforma de la Constitución. ¿Qué le digo? No es un elemento menor, es un elemento muy importante, pero sin duda no es el único, porque nuestro problema es económico.
nuestro problema es de empleo, nuestro problema es de desigualdad, nuestro problema es de servicios sociales. Por tanto, no es incompatible. Hay que seguir trabajando en todo eso y cada uno tener sus alternativas. Este es el problema fundamental de los españoles, el empleo, la desigualdad, la pobreza. Pero dicho esto, también hay un problema político de fondo. Y los problemas políticos de fondo se abordan con soluciones políticas de fondo. Y la reforma constitucional creo que es absolutamente imprescindible en nuestro país. Bueno, queremos hablar de muchísimos asuntos esta noche, así que le tengo que pedir, señor Rubalcaba, reflexiones y respuestas, si puede ser algo más breve, porque además me están mirando ya los compañeros que les veo con ganas de intervenir. Dentro de unas horas entra en vigor el decreto de la Junta de Andalucía que permite expropiar temporalmente a los bancos casas para evitar el desahucio de los inquilinos en riesgo de exclusión social. Su partido ya ha anunciado que mañana va a presentar una enmienda a la reforma de la ley hipotecaria para aplicar esta medida en el resto de nuestro país. ¿Tienen garantías de que es constitucional y cómo van a plantear esa enmienda? Sí, no tengo ninguna duda de que es constitucional, ninguna duda. Al margen de los estudios jurídicos que el presidente de la Junta comentaba al principio de este debate, no me cabe ninguna duda que lo es. Por tanto, no me preocupa jurídicamente. Lo que me preocupa es explicarla políticamente. Y es verdad que hay una situación dramática de muchas familias, una situación sobrevenida, que es lo que creo que conviene que una vez más reiteremos, ¿no? Es ciudadanos que se hipotecaron en una condición cuando tenían trabajo, que han perdido el empleo, que a veces han perdido el empleo todos los miembros de una familia y, por tanto, que están en una situación en la que solo les queda la casa. Y si les echan de la casa, se van a la pobreza. Y en estas condiciones los poderes públicos tienen que actuar. Y le digo, no hay ningún banco, ninguno que se vaya a la ruina porque durante 3 años una familia que lo necesita se quede en una casa y renegocie las hipotecas. Ninguno. Por tanto, en este caso creo que lo que ha hecho la Junta de Andalucía es exactamente lo que corresponde, según la Constitución, a los poderes públicos, que es justamente proteger, ¿sabe a quién? A los más desfavorecidos, a la gente que lo está pasando peor. Por tanto, me parece una medida correcta jurídicamente, políticamente adecuada, y lo que vamos a hacer es introducirla en un debate en el que ya nosotros habíamos planteado que se paralizaran los desahucios. ¿Se acuerda? Porque es verdad que hubo una modificación de la ley hipotecaria que propuso el Gobierno. Nosotros llevamos tiempo diciéndole que hay que cambiarla. Ha habido una sentencia europea que nos obliga a cambiarla y la pregunta es, oiga, si vamos a cambiar la ley hipotecaria, si vamos a arreglar sus desajustes, sus injusticias que las tiene, lo razonable es parar las hipotecas. En resumen, todo apunta a que es una medida razonable y, por tanto, la vamos a incorporar, por supuesto, en nuestras enmiendas. Pero dice usted, señor Rubalcaba, que los poderes públicos tienen que actuar. Y yo le pregunto, ¿por qué cuando ustedes estaban en el Gobierno no hicieron nada con los desahucios? Porque precisamente ya entonces se estaba incrementando notablemente el número de desahucios. Le estaban pidiendo desde la plataforma de afectados por la hipoteca la dación en pago y ustedes rechazaron las propuestas. Hicimos cosas claramente insuficientes. Es decir, nos equivocamos. Teníamos que haber estado más atentos. Era evidente que se estaban produciendo situaciones como las que usted dice, que es verdad que ahora han llegado al paroxismo, pero es cierto que esa medida no la tomamos y la teníamos que haber tomado. ¿Pero cuál fue el problema? ¿No vieron la magnitud del problema? Recuerdo que en el debate del Estado de la Nación, cuando el señor Rajoy me hizo el mismo reproche que me acaba de hacer usted, le dije una cosa en la que pienso muy claramente, es que los socialistas, como todos los políticos y como todas las personas, tenemos derecho a rectificar. Y yo reclamo ese derecho para mi partido. Nos equivocamos. Le voy a decir más. La tarde o la mañana siguiente, después de que salí elegido de secretario general del Partido Socialista, llamé a la responsable económica del partido, a Inmaculada, y le dije, prioridad, hay que tocar el tema de las hipotecas. Y hemos estado estudiando durante 1 año ese tema. Y hemos presentado una reforma de la ley hipotecaria. Una reforma que trata de salir al paso de algunos de los temas que ahora un tribunal europeo nos ha dicho que tenemos que corregir, básicamente de abusos que se producen, que es verdad que se producen en el proceso de ejecución de la hipoteca y que por tanto se han puesto de manifiesto espectacularmente cuando las ejecuciones han subido mucho, como sucede en los últimos años. Y lo intentamos pactar con el Gobierno, porque estuvimos sentados, yo creo que 15 días. Y no lo logramos pactar. ¿Y sabe por qué? Porque había una discrepancia de fondo fácil de entender. El Gobierno decía, no podemos cambiar la ley hipotecaria, lo que hay que hacer es algunas medidas colaterales, y nosotros decíamos, este tema hay que abordarlo con cambios en la ley hipotecaria, por una razón fundamental, porque creemos que hay que aplicar a las hipotecas el mismo criterio que se aplica a las crisis empresariales. Cuando una empresa entra en quiebra, antes de cerrar, y para proteger un bien superior que es el empleo, hay un proceso de negociación de las deudas. Las empresas renegocian, empezando por la seguridad social y acabando por aquellos a los que deben.
El objetivo de esta renegociación que está pensada, de este proceso concursal, no es otro, repito, que garantizar algo fundamental, que es el empleo. Bueno, pues aquí estamos hablando del derecho de las personas a vivir en una casa que era suya, que se comprometieron en pagar, repito, porque tenían un proceso vital bien distinto del que tienen ahora porque se ha truncado por la crisis. Por tanto, ese proceso concursal, esa voluntad de abrir una renegociación, que es una fórmula positiva, nos llevaba a cambiar la ley hipotecaria. El Gobierno no quiso y por eso no tuvimos un acuerdo. Mire por dónde ahora estamos discutiendo una nueva ley hipotecaria. Una última pregunta por mi parte. Esta semana le escuchábamos ese plan contra la pobreza que usted planteaba, un plan que contempla un fondo de 1.000 millones de euros. Le hemos escuchado decir además que es fácil sacar ese dinero de la lucha contra el fraude fiscal, pero ese dinero está incluido es parte de los presupuestos. ¿Esto no abriría un nuevo agujero en las cuentas? No lo creo. Fíjese, además le voy a decir más. Primero, déjeme que le diga un segundo cómo veo el tema de la pobreza. Brevemente, por favor. Claro. Pero ¿Un segundo ha dicho? Un segundo. Aquí estamos midiendo los tiempos, Expósito lo sabe muy bien. Pero voy a describir una situación que creo que es dramática. Porque es verdad que ha aparecido en España la pobreza. Sobre todo han aparecido nuevos pobres, gente que no ha sido nunca pobre y que ahora es pobre. Y no hay más que hablar con las ONGs, con Cáritas o con Cruz Roja. Yo lo hago con cierta frecuencia, con los ayuntamientos, que son el primer bastión de la democracia a la hora de hacer frente a este tipo de problemas, para saber que hay problemas, que hay gente que tiene dificultades para comer y va a comer a los comedores o recibe ayudas para comprar en los supermercados. Y hay niños que tienen dificultades y que hacen una sola comida al día, que es la escolar, y a veces tienen que pagar por ella y no pueden. Estas cosas se están produciendo. Que hay gente que no enciende la calefacción, que hay ciudadanos, personas mayores que se han quedado sin la asistencia a domicilio, que es fundamental, que es tranquilidad, que es seguridad. Todo eso está pasando en nuestro país. Y tenemos $30.000 de renta per cápita. Es verdad que estamos en una crisis, pero es cierto también que la mayoría de los ciudadanos entenderían que se hiciera un esfuerzo justamente para atender a esa gente que está en una situación dramática. Y por eso llevamos ya meses hablando de ello y hemos hecho una propuesta. Me decía usted, hay dinero. Mire, ahora la Unión Europea nos va a dar flexibilidad en el déficit. Nos va a dar. Lo veo muy confiado. Sí, le aseguro que va a ser así. Nos va a dar 2 años. Es que no puede ser de otra manera. Yo llevo un par de años peleando esto. ¿Sabe usted que al principio me miraban como diciendo, ¿qué dice este señor? Pues es evidente, nos han dado ya este año y nos darán este año más. Y nos van a dar 2 años, estoy seguro. Porque no puede ser de otra manera, sabe usted, y de eso podremos hablar luego, de economía y de Europa y del déficit. Y por tanto, eso quiere decir que vamos a tener un margen presupuestario. Nos van a dar un margen presupuestario. Pues yo lo que le digo al Gobierno es, de ese margen saquemos 1.000 millones de euros para que el conjunto de las administraciones acordemos una serie de acciones contra la pobreza, porque creo que es una situación de emergencia nacional. Bueno, vamos a abrir ya la mesa de debate a los analistas de esta noche. Expósito, cuando quieras. Me surgen tal cantidad de preguntas y repreguntas y temas que no hemos podido tocar y... Tiene usted un segundo. Ya, pero chungo. El segundo lo voy a extender un poquito. Muy rápidamente. Yo le pregunto, dentro de todos los temas que hay en la actualidad, por uno muy concreto y luego por una cuestión personal, si me permite. Primero, el tema general. ¿Qué oposición estaría haciendo el PSOE si el asunto de los ERE hubiera surgido con Monago en Extremadura o en la Comunidad de Madrid? ¿Piensa usted al respecto que un consejero de una comunidad autonómica que gestiona cientos de millones de euros puede no darse cuenta o no pedir cuentas de cómo se gestionan esos millones de euros? Y la personal, si me permite. Yo pienso, sinceramente, señor Rubalcaba, pienso que usted, permítame la expresión, se está comiendo el gran marrón que se puede comer un político, que es perder unas elecciones y comerse la travesía del desierto, sobre todo los primeros años después de haber perdido, de haber estado en el Gobierno, en el cargo que ha estado usted. Eso, personalmente, tiene que ser durísimo. Dicho eso, y con la mano en el corazón, ¿usted se ve de cabeza de cartel del PSOE en las próximas elecciones generales cuando se celebren? Le contesto a la primera. Sobre la oposición que hacemos unos y otros, hay tanto escrito, ¿sabe usted? Sí, pero le pregunto por un caso muy concreto. Yo he sido ministro del Interior durante 5 años. En mi época, la Audiencia Nacional, el juez Garzón y la policía descubrieron el escándalo más importante que ha vivido nunca la democracia, que es el Gürtel, o Gürtel, que nunca sé muy bien cómo se pronuncia en alemán. Y ustedes recordarán lo que fue aquello, lo que yo sufrí por aquello, las cosas que tuve que escuchar de mí en persona, de la policía, de los jueces, de los fiscales. ¿Se acuerdan de aquellas preguntas parlamentarias, de aquella bronca que me montaban cada vez que había un nuevo descubrimiento diciendo que era todo un complot del Estado contra el Partido Popular? Esa es la oposición que hizo el Partido Popular. Por tanto, comparar oposición, créame, es lo más fácil. Porque si algo tiene el Partido Socialista es que hace una oposición
yo creo que comedida, prudente, y de hecho, como usted sabe, buenas críticas me cuesta esa oposición que yo creo que es la que tengo que hacer porque España necesita esa oposición responsable. Dicho esto, hoy la Junta de Andalucía ha hecho algo que es importantísimo. Primero, denunciar, porque todo lo que se está investigando lo ha denunciado la Junta de Andalucía. No entremos al debate porque no tengo tiempo. Segundo, dar los documentos. Tercero, comparecer en el Parlamento. Es que han comparecido. Cuarto, crear una comisión de investigación. Hace una semana compareció el presidente Griñán y dio una explicación. No quisiera ir a la comparación porque entonces aparece lo del Itumás, que es lo que más odio en materia de corrupción. Pero oiga, aquí hay un caso en la Audiencia Nacional y no es que el Gobierno no comparezca en el Parlamento, es que no comparece ni en la calle Génova. Por tanto, no. Creo que somos bien distintos los partidos en el Gobierno y en la oposición. El segundo tema es un cambio radical, ¿no? El PSOE, dice usted, se come un marrón. Oiga, yo tengo una responsabilidad. Verá, yo acepté una responsabilidad que es la de ser candidato en un momento muy difícil. No tengo que explicar que yo sabía perfectamente cuál era la situación, pero creía que era mi obligación, creía que era mi responsabilidad con mi partido y también con mi país. Y cuando perdí las elecciones, lo pensé mucho y al final llegué a la conclusión de que mi responsabilidad con mi partido y con mi país era ponerme al frente del Partido Socialista en esta etapa que yo sabía que iba a ser durísima. Y de hecho me remito a mis propios discursos en el Congreso. Me presenté a un Congreso democrático, tuvimos muchas discusiones, muchos debates. El partido me eligió para una cosa fundamental, por supuesto para hacer oposición, pero también para renovar el proyecto del Partido Socialista, que necesita renovarse profundamente. Entre otras cosas porque tenemos un problema real de credibilidad. Es verdad, hemos salido del Gobierno en una mala condición porque no hicimos frente a la crisis adecuadamente. De hecho, no supimos arreglarla. Y, por tanto, hay que revisar el proyecto. Y yo les dije a los de mi partido, creo que tengo la experiencia suficiente y el ánimo reformista suficiente para darle una vuelta en profundidad a ese proyecto. Y en eso estoy. Y trato de decirles a mis compañeros de partido que tenemos que hacer oposición, cambiar el partido y cambiar el proyecto político. Y que las discusiones de candidato tendremos tiempo para hacerla. Y por tanto, eso me incluye a mí. Y por eso me resisto a contestar ese tipo de preguntas. Y se lo voy a decir de otra manera. Mire, yo hablo con muchos ciudadanos. Con muchos. Es verdad que ahora la oposición te permite tener un contacto más directo, sales de la cápsula, que significa, no le digo nada al Ministerio del Interior, y le digo, a mí me preguntan muchas cosas por la calle, me hacen muchas críticas, me escriben muchos ciudadanos, en mi Facebook hay muchos comentarios que yo procuro contestar algunas noches, y nadie me pregunta eso. ¿Sabe qué me pregunta la gente? Voy a tener que preguntarlo yo. No, Entro en el Facebook a ver si me contesta. Pregúnteme, será un placer. Identifíquese, no me ponga... No, yo sabe que siempre dando Ángel, le decía, ¿qué trato de decir? Oiga, que el problema de los ciudadanos hoy no es quién va a ser el candidato del Partido Socialista dentro de 3 años. El problema de los ciudadanos es que tiene que decir el Partido Socialista las cosas que están pasando. El problema de los ciudadanos es qué tiene que decir el Partido Socialista respecto a las cosas que hizo mal, qué cosas está dispuesto a cambiar, qué está dispuesto a hacer dentro del propio partido para ganarse la credibilidad y la confianza. Ese es el problema y a eso es lo que yo quiero responder como secretario general. Javier. Sí, yo quería retomar por aquí, por esta vía, porque hay muchas preguntas que podíamos plantear, pero seguramente se lo iba a plantear de entrada y voy a intentar evitarlo precisamente para evitar también la respuesta, ¿no? Seguramente todos los espectadores que estén viendo ahora mismo a Rubalcaba, al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, estarán pensando, ese señor es el exponente de la clase política que ha estado gobernando y mandando en este país durante muchos años. Y usted a mí mismo acaba de decir, estamos viviendo un momento pavoroso, de una tensión pavorosa. Y esto se está canalizando, además, señor Rubalcaba, mucho contra muchas instituciones, pero fundamentalmente contra la clase política. También contra el periodismo más o menos establecido, pero también y sobre todo contra la clase política. ¿Podríamos focalizar esto en qué tipo de oposición concreta ha hecho, la pregunta que le voy a hacer, qué tipo de oposición concreta ha hecho el PSOE para merecer esto? Pero yo voy a intentar trascender al tipo de oposición. ¿Qué han hecho ustedes en estos últimos 14 o 15 meses desde las elecciones para mejorar la percepción de los ciudadanos de que no se ocupan de sus problemas? ¿Qué ha hecho usted como líder de la oposición? Porque, por ejemplo, nuestras propias encuestas la semana pasada reflejaban un grado de desconfianza hacia usted mayor aún que hacia el presidente del Gobierno, con lo crítico y con lo duro que todos los que estamos aquí sabemos que está siendo este primer año, que ya son casi 15 meses, del presidente del Gobierno. Entonces, yo le he oído ya algunas autocríticas interesantes, pero siempre suenan como autocríticas para salvar la situación y pasar a otro tema. Profundamente, viendo lo que está pasando, ¿qué han hecho mal? ¿Han hecho algo para mejorar la percepción de los ciudadanos que tienen ahora mismo de la clase política y de todos nosotros? Me plantea usted
una pregunta y una subpregunta, si me permite. Además, ha sido largo y esto es para una tesis doctoral, ¿no? Pero me ha tenido a mi Que no tiempo, tenemos ¿eh? tiempo para tesis doctorales, os lo habla recuerdo a primero todos, de la ¿eh? clase política, o de los políticos. La palabra clase política me parece Horroroso. De Pero los políticos. ciudadanos están identificando Los eso, ¿no? políticos, es evidente que estamos en una situación muy difícil, que los ciudadanos desconfían de los políticos y lo que es peor, de las instituciones políticas. Le voy a decir, hay una razón fácil de entender. Es que los ciudadanos lo que esperan de los políticos y de las instituciones es que den respuesta a sus problemas. Y los problemas de los ciudadanos son los que le acabo de decir. El primero, el empleo. Hay 6 millones de ciudadanos que no lo tienen. El segundo, sus servicios públicos esenciales. La gente tiene temor de que sus hospitales públicos se cierren, de que las escuelas no eduquen adecuadamente a sus hijos, de que no les llegue el desempleo. Después los desahucios, después las preferentes. Hay un conjunto de problemas que hacen que los ciudadanos miren a los políticos y digan no hay respuesta. Y ese es el nivel de desconfianza. Y lo que tenemos que esforzarnos es justamente por dar respuestas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros desde el Partido Socialista estamos haciendo 2 cosas. Primero, oposición. Oponernos a aquellas cosas que el Gobierno hace mal. Tratando de explicar además que algunas cosas de las que el Gobierno dice que son la herencia recibida no tienen nada que ver con la herencia recibida. Por ejemplo, la reforma laboral. Han hecho la reforma laboral que han querido. Han quitado los derechos a los trabajadores porque han querido. Han bajado los salarios a través de una vía de ruptura de la negociación colectiva porque han querido. Han cuestionado nuestro sistema de relaciones laborales porque han querido. Y por tanto nosotros decimos, oiga, esto no tiene nada que ver con la crisis, este es un proyecto ideológico y nos hemos opuesto. Pero no nos hemos opuesto, hemos puesto encima de la mesa una reforma laboral alternativa. Como sucede en el tema de las hipotecas o en el tema de la sanidad, lo estamos haciendo en España y donde gobernamos. Hemos empezado hablando de una medida de la Junta de Andalucía, pero le podía decir otras, por ejemplo, para hacer frente al problema de la sanidad, que le echo en cara muchas veces al señor Rajoy. Dice, no, la herencia, oiga, la herencia no tiene nada que ver con el copago. Porque usted podía haber optado por una fórmula distinta para mejorar las cuentas sanitarias, como ha hecho, por ejemplo, Pepe Griñán, que es pedirles un esfuerzo a las farmacéuticas. No solo no lo ha hecho, sino que además ha llevado la medida del señor Griñán al Tribunal Constitucional. En resumen, estamos tratando de hacer y de poner soluciones encima de la mesa y además de renovar en profundidad el proyecto político, que es compatible con esas soluciones. No solo hay que hacer frente al día a día, sino que tenemos que pensar más allá. En ese contexto se incluye la reforma constitucional, una reforma fiscal que vamos a plantear mañana, todos los temas europeos que estamos revisando, el modelo de estado de bienestar que vamos a revisar. Vamos a hacer una conferencia política para decirle a los ciudadanos, oiga, este es el proyecto político del Partido Socialista y por ahí, o para este proyecto político, reclamamos la confianza. Arsenio, apelo a tu capacidad de síntesis para plantear una pregunta breve y directa. Seré muy corto, muy breve y muy directo. Señor Rubalcaba, me ha parecido entenderle, no, ha dicho alto claro que el Partido Socialista es un partido no monárquico, sino un partido republicano. Y ha dicho también algo así como que abrieron un paréntesis para la transición ser monárquicos. No ha acabado la transición. Llevamos 35 años de paréntesis. ¿No cree que ya ha llegado el momento? No sé si no cree usted. ¿No cree que ya hay muchos socialistas, muchos miembros del Partido Socialista, que le van a sacar ese debate en la conferencia política de otoño, que están pidiendo a gritos que cambien esa decisión del Partido Socialista? Primero le corregiría... Que vuelvan a su natural republicano. Le corregiría la palabra, no es un paréntesis. Bueno. No, es muy importante. Esto es un acuerdo. Es un acuerdo político de fondo. Pero ha dicho que era algo que hacían para la transición porque creían que la institución podía jugar un papel relevante para bien. He dicho que hicimos en la transición. Pero es verdad que tuvimos en cuenta la historia de España, que en algunas cosas ha sido dramática. Y hicimos un esfuerzo de consenso de todos los partidos políticos. Y alcanzamos un consenso sobre una forma de Estado que es la monarquía parlamentaria. Y ha funcionado bien. Es verdad que ahora tiene problemas, ¿eh? No los escondo, los tiene entre otros un problema de credibilidad importante y eso exige también reformas y hemos empezado hablando de la transparencia, exige cambios en la monarquía, como hay que cambiar muchas cosas en España. Pero dicho esto, la esencia del pacto sigue siendo válida. Es un pacto que afecta al conjunto de las fuerzas políticas y sigue siendo válida. Y creo que este es un tema que debemos dejar ahí. La monarquía ha funcionado, ha dado estabilidad a nuestro país, a nuestra democracia, y yo creo que este es un tema que deberíamos dejar como está. Por tanto, esta es mi posición. No soy ignorante de que mi partido suscita un debate y es normal. ¿Cómo no va a suscitar ese debate? Pero, en fin, lo llevaré con galanura. Ya sabe usted que los debates... Y si ese debate llega a que la conferencia política de otoño hay propuestas de una resolución para que se haga así un cambio. Pues yo haré una propuesta para que se mantenga.
Esther Esteban. No, una curiosidad a raíz de esta respuesta que nos ha dado el señor Rubalcaba. ¿Usted es republicano o es monárquico? Sí, soy republicano. Por convicciones soy republicano. Es decir, por convicciones personales, es decir, no me tengo que explayar. En fin, como usted comprenderá, es un tema que piensa mucho, razones tengo muchas. Pero hay un consenso básico en España muy importante sobre esa forma de Estado. Y repito, es que nuestra historia es dramática, ¿sabe usted? En fin, solo era hay que echar la vista atrás. Un matiz, porque yo le digo, este tema ha funcionado, hay que mejorarlo, hay que reformarlo, la monarquía tiene también que adaptarse al siglo XXI, no puede ser la monarquía de la transición de ninguna manera, pero dicho esto, la forma de Estado creo que debemos mantenerla, así como creo que hay que introducir cambios muy sustantivos en nuestro modelo territorial, hay que avanzar hacia un modelo federal, sin miedo, hacia un modelo federal, porque es lo que hicimos sin llamarlo, hay que federalizar nuestro Estado autonómico, hay que cambiar los partidos, creo que hay que hacer cambios radicales. Ahora le voy a hacer la pregunta, que era un matiz, solo quería esa curiosidad a raíz de lo que le ha preguntado mi compañero. Perdóneme, pero es interesante. Yo le quería preguntar si comparte la opinión de Felipe González sobre el acoso a los políticos, es decir, que es intolerable, y por un tema que no le gusta nada, que es el caso Faisán. No le pensaba preguntar si hoy no hubiera pasado que la Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra José María Ballesteros y contra Enrique Pàmies por el chivatazo. Y si usted se siente concernido en el caso de que la justicia evidentemente diga que hubo colaboración con banda armada y revelación de secretos. Sobre ese caso concernido, Gürtel me dio en el Parlamento muchas sesiones, No le digo nada a este. Tiene una vida especial para contestar con otro caso. No. Por eso le pregunto. Me preguntado por los seres, ya respondió por Gürtel, ahora igual. No, me ha preguntado por la oposición. Me ha preguntado por los seres. Sí, no, pero usted me ha preguntado usted qué oposición estaría haciendo el Partido Socialista. También le pregunté si un consejero puede no saber eso, y a eso no me ha contestado. Yo le he contestado por la oposición. Usted me ha preguntado qué tipo de oposición. Yo le he dicho la oposición que hace el Partido Socialista. Yo repito, el chivatazo concernido en tanto en cuando que usted era ministro ministro del Interior. Habrá un juicio, veremos a ver lo que pasa en el juicio. Lo que sí le digo es que en mi época se luchó mucho y muy bien contra ETA, que primero intentamos dialogar para cerrar la violencia, que no tuvimos el apoyo del Partido Popular y lo tuvimos que hacer solos. Hoy puedo decir con toda franqueza que seguramente aquello podía haber discurrido de otra manera si hubiéramos tenido el apoyo, pero no lo tuvimos, y que después, una vez que ETA decidió romper el diálogo con el gobierno, lo que hicimos fue seguirles, detenerles y acabar con la violencia. Ese es mi trabajo en Interior y veremos a ver lo que da de sí este juicio. Veremos a ver lo que da de sí. He contestado esa pregunta miles de veces. Veremos a ver lo que da de sí el juicio. Yo confío en la justicia, lo he hecho siempre, y este caso está en la Audiencia Nacional, que sabe usted que es un tribunal con el que además tengo una especial relación porque me ayudó muchísimo en la lucha contra ETA. Y la otra pregunta... Felipe González y el acoso a políticos y su opinión sobre esto que estamos viendo. Vamos a ver, hay una situación en este momento de tensión social que es evidente, y yo creo que hay dos cosas a considerar. Una primera, la indignación de los ciudadanos. Algunos de ellos hemos hablado de eso, algunos de ellos están en una situación dramática, y estos ciudadanos se manifiestan y protestan y están en su legítimo derecho. Es verdad que cuando ese derecho entra en el terreno de la coacción, yo ya no puedo estar de acuerdo. Por tanto, entiendo que hay tensión, pero creo que esa tensión tiene que desarrollarse de acuerdo con las leyes, con los cauces, y no de llegar a coaccionar a las familias. No estoy de acuerdo con ese tipo de coacción. Y le voy a decir algo más. Mire, me remito también a mi historia. Siento ser llamó a la vicepresidenta, que es que el día que acosaron. Le voy a decir. Yo era ministro del Interior cuando el 15M, ¿se acuerda? Fue una situación tremenda. No es comparable, porque esto afecta a derechos de personas, pero una situación tremenda, donde hubo que actuar con mucha mano izquierda, y por eso lo que le pido a las autoridades es que tengan prudencia. Cuando la delegada del Gobierno dice que la gente que se manifiesta delante de las casas poco menos que pertenece a la misma familia política que los que apoyan a ETA, está justamente haciendo lo contrario de lo que un responsable del orden público, que lo es, tiene que hacer. Hay que actuar con prudencia, con mesura. Los poderes públicos tienen que hacerlo. Por supuesto, tienen que ser al mismo tiempo estrictos en el cumplimiento de sus obligaciones, y entre ellas está impedir que haya coacción sobre las familias de los políticos. Carmen Morodo. Señor Rubalcaba, quería saber si usted habla. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha hablado con el presidente del Gobierno
en la intimidad, si me permite, y si se puede saber también de qué, pues se lo agradeceríamos en estos momentos en que tanto se habla de transparencia. En concreto también, si puede ser, si ustedes dos han hablado de la situación de la monarquía y de la ley de transparencia. Y un añadido que es de sí o no, que se ha quedado en el debate anterior, le han preguntado a un compañero por la situación interna del partido. Usted decía, estamos en el presente sobre el presente. ¿Usted no siente que hay compañeros suyos que tienen mucha prisa por moverle la silla? Sobre la primera cuestión, sí, hablo con el presidente del Gobierno. Seguramente creo que deberíamos hablar más, pero sí hablamos, mantenemos una relación institucional correcta. ¿Cuándo ha sido la última vez que han hablado? Eso forma parte de mi agenda y de la suya, pero tenemos que saberlo. Correcta. Pero estamos hablando de la ley de transparencia. Exacto, no tenemos los derechos los estamos ciudadanos a hablando de saber eso. cuándo el presidente del Gobierno habla con el líder de la oposición. De la ley de transparencia no hemos hablado el presidente del Gobierno y yo. Y de la situación de la monarquía tampoco. De la situación de España y de la política sí hemos hablado, sí. Naturalmente que hablamos. Otra cosa es que discrepemos de algunas cosas, pero hablamos. Y hablamos y nos preocupan algunas cosas de las que hemos hablado esta noche, nos preocupan a los dos, por supuesto que hablamos. Sí. Y la siguiente pregunta, que es un sí o no, me vale. Si usted no siente que hay compañeros, porque desde fuera sí que nos da la impresión de que tienen mucha prisa por moverle la silla. Verá, yo creo que el Partido Socialista tiene una cosa que creo que es muy buena. Es un partido muy plural, donde la gente debate, da su opinión. Lo está pasando muy mal. Muy mal. Porque es verdad que estamos en una situación muy difícil y los militantes socialistas pues sienten que efectivamente hay que trabajar mucho para recuperar la credibilidad y esto nos está costando mucho porque, como yo les suelo decir, es que la credibilidad la pierdes en una tarde y te cuesta muchísimo conseguirlo. Hay que merecerlo y no basta solo hablar con los ciudadanos, hay que demostrarles en el día a día que te preocupas por ellos. En este ambiente pues es razonable que haya gente que plantee todo tipo de cosas también sobre mi persona. Lo entiendo como parte de la democracia que defiendo a capa y espada dentro de mi partido. Carmen del Riego. Ayer dos políticos, ya no en activo, los políticos de la transición, me decían que si los políticos de la transición estuvieran en el Congreso, en 15 días se llegaría a acuerdos sobre las cosas importantes. De ahí dos preguntas. ¿Por qué no es posible, dada la gravísima situación que vive España, llegar a un consenso? ¿Y usted sobre qué asuntos cree que debería llegar ese consenso si se produjera? Verá, respeto las opiniones de todo el mundo, ¿no? Y lo que quiero es que los ciudadanos analicen que esta situación no es una situación como la de la transición. Se habla mucho de la transición y yo no hice la transición, yo llegué a la política después, yo voté a la Constitución desde mi laboratorio de química orgánica, que es a lo que me dedicaba entonces, por tanto no la hice. Es verdad que he convivido con políticos de la transición, pero esto no es la transición, no tiene nada que ver. Aquí lo que hay es una crisis económica tremenda, que la hay en España y en el conjunto de Europa, que además tiene mucho que ver con la política europea, también con la política del PP, pero con la política europea. Y por tanto, en donde hay modelos distintos de salida de la crisis. No es tan sencillo, por tanto, abordar ese problema y conseguir acuerdos sobre modelos económicos que son francamente distintos. Hemos hablado de la sanidad, podríamos hablar de la educación, hemos hablado de las relaciones laborales. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Partido Popular, que es aprovechando la crisis para cambiar nuestro modelo social. No estoy de acuerdo. Creo que hay que reformarlo, pero no cambiar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, ese acuerdo es muy complicado. Ahora, es verdad que en cuestiones institucionales pues convendría que llegáramos a acuerdos. Y de hecho, cuando yo hablo de una reforma de la Constitución, evidentemente estoy hablando de un acuerdo, porque el Partido Socialista no la puede reformar solo, de un acuerdo que afecte al PP y al resto de los partidos políticos. Cuando hablo de la transparencia, pues evidentemente estamos hablando de acuerdos políticos. En resumen, creo que esos acuerdos pueden llegar, que el país los necesita. Y me lo habrán ustedes oído decir en muchas ocasiones. Incluso hemos ofrecido acuerdos sobre el empleo, aunque no estemos de acuerdo con el modelo económico, pero hemos dicho, hombre, cosas de urgencia, de la pobreza, acabamos de hablar de un acuerdo. No seré yo quien niegue la virtualidad de los acuerdos. Ahora, esto de decir en 15 días nos pondríamos de acuerdo no es tan fácil, no es tan fácil. Bueno, aquí en el debate nos gusta escuchar también la voz de nuestros telespectadores y son muchos los que nos han dejado preguntas precisamente para usted. Se las podemos plantear, ¿verdad, señor Rubalcaba? Por supuesto. Pues estas son algunas que nos han llegado. Esther Fallos Gorriz lanza esta, esta realmente ya la ha respondido, decía, ¿cree que tendría éxito un referéndum para conocer la opinión pública sobre la continuidad de la monarquía o la república? Esta, sí, la he contestado. Pero el éxito que es para ella. Sí, la he contestado. Una cosa o la otra. No ha contestado. ¿Qué cree que saldría? No lo sé, no tengo ni idea. Bueno, ella habla realmente del éxito del referéndum, ¿no? Sí, yo, de todas maneras le voy a decir, nosotros
nosotros estamos hablando de una reforma de la Constitución y al final esa reforma de la Constitución pasará lógicamente a referéndum, porque estamos hablando de tocar aspectos claves de la Constitución. Por tanto, referéndum en España sobre estas nuevas normas de convivencia que yo propongo, si es que el Partido Popular y el resto de las fuerzas políticas lo quieren, va a haberlo. Otra pregunta de Cristian Soria que se plantea. ¿No cree que su credibilidad para solventar la crisis es nula, ya que usted fue ministro en el anterior gobierno? Es verdad que eso me lleva a contestar preguntas como la que usted me ha hecho y reproches como los que me hace el Partido Popular. Es verdad que esos reproches se pueden hacer de cualquier miembro del Gobierno, pero si yo no estuviera al frente de la oposición se harían del Partido Socialista. Yo recuerdo muchas veces la primera etapa de Zapatero, que era un político nuevo, la de veces que tuvo que aguantar de boca del señor Aznar el reproche de su partido. Por tanto, creo que el problema supera a un ministro o a un parlamentario. Con todo y eso, yo lo que trato de esforzarme, de explicar, es que, a pesar de lo que se diga, el Partido Popular y el Partido Socialista no somos lo mismo, ni damos las mismas soluciones. Es verdad que nosotros no supimos arreglar la crisis, incluso que algunos aspectos no los tocamos adecuadamente. Pero le voy a decir, hay un argumento que me parece evidente. Oiga, el Partido Popular está tratando de desmontar lo que el Partido Socialista ha hecho durante 35 años, la sanidad pública. No lo ha hecho solo el PSOE, no, pero nadie puede negar que la ley que establece la sanidad universal y obligatoria para todos los ciudadanos, perdón, obligatoria no gratuita para todos los ciudadanos, me sale la educación, que como saben es mi tema, esa ley es una ley de un ministro, por cierto, asesinado por Eternesjuk, una ley socialista. Pasa lo mismo con la educación, pasa lo mismo con el sistema de relaciones laborales. La pregunta que cabe hacerse es ¿cómo es posible que dos partidos sean iguales cuando uno está tratando de desmontar justamente el trabajo de 35 años de otro? Es que no somos iguales y por tanto tenemos principios distintos. Es verdad que cuesta, hay que explicarlo muchas veces, hay que rectificar muchas cosas, pero al final pienso que lo importante es que el Partido Socialista en su conjunto recupere un proyecto político, que en este caso es más necesario que nunca, porque el país lo que necesita es justamente eso, un proyecto de salida, un proyecto, por cierto, que tiene que ser compartido a ser posible por el conjunto de los españoles. Bueno, una última pregunta de Logos que se plantea un poco lo que hablaba hace un momento Casqueiro, ¿no? Esas encuestas, se refiere a esas encuestas que hemos conocido últimamente y en las que, por cierto, su partido, el Partido Socialista, no ha salido muy bien parado. Si el PSOE está en caída libre en las encuestas, dice, ¿por qué todavía no ha dimitido? Es que no está en caída libre. No, niego la mayor. No quiero entrar en una discusión demoscópica con las encuestas. Mire, hay muchas encuestas. Lo que las encuestas dicen es que el que está en caída libre es el PP y el PSOE no sube, eso sí. No remonta. No remonta, pero no está en caída libre, ni muchísimo menos. Y yo tengo una explicación para eso, y es justamente este debate que estamos teniendo. Es que es verdad que la gente todavía ve muy cerca nuestro periodo de gobierno. Es más, le voy a decir, en la medida en que la crisis se ha agudizado, hay mucha gente que lo recuerda, que nos reprocha que no actuamos a tiempo, que estuvimos con los brazos caídos durante mucho tiempo y que eso al final agudizó la crisis. Y tengo que decir que es evidente que no actuamos a tiempo. Por tanto, ese reproche está ahí. Ese reproche solo se corrige de una manera. Por supuesto, rectificando lo que haya que rectificar y poniendo encima de la mesa un proyecto político creíble. La pregunta es, ¿puede el Partido Socialista, y en este caso el secretario general, hacer un proyecto creíble para los ciudadanos? Yo creo que sí. Como les dije antes, oiga, yo medité mucho si me presentaba o no a la secretaría general. Se pueden imaginar que podía perfectamente vislumbrar que nos esperaba una larga travesía del desierto, pero yo les dije a mis compañeros, y ese es mi discurso con el que gané el Congreso, les dije, hay que cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas hay que hacer una sabia combinación entre experiencia y juventud e innovación, entre lo mejor del PSOE, que representamos una parte de la generación de lo que hemos hecho, y lo mejor del PSOE que representan sus jóvenes. Y yo me ofrezco para hacer ese cambio porque creo que tengo la experiencia reformista y me remito a mis tareas en educación o en interior, a mi tarea política, que la tengo y la tengo que defender porque creo que es honesta, como la que han hecho muchos políticos en España. Esa mezcla creo que era adecuada y lo que el Partido Socialista dijo, de acuerdo, te encomendamos a ti ese cambio. Y yo lo que hice fue hacer una ejecutiva en donde están todas esas cosas. Está la experiencia del PSOE, que la tiene, que se la podemos ofrecer a los españoles en los términos que venimos haciendo esta noche, es que nosotros hemos hecho algunas cosas mal, pero hemos hecho muchas cosas bien en nuestro país. Esa experiencia de cambio, de reforma la tenemos, y una juventud que en el PSOE es potentísima, que además tiene una experiencia también política dentro de su edad, que tiene ganas. Esa mezcla es la que he intentado llevar a la Ejecutiva, al Congreso. Con eso estamos trabajando. En definitiva, trato de aunar lo mejor del PSOE.
que es su experiencia de gobierno democrático durante 35 años, que ha construido una parte de lo que España ha hecho, y al mismo tiempo la juventud que viene ahí, que será la que tome el relevo sin ninguna duda en el Partido Socialista. Esta noche ha citado varias veces la educación y ha dicho también que la educación es lo suyo. ¿Qué le parece la postura de Artur Mas, que dice que no va a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que obliga a impartir las clases en castellano cuando un solo alumno así lo solicite? No conozco la sentencia y la quiero mirar porque debo decir que me llama la atención, ¿no? Que cuando hay 30 alumnos en clase y 29 quieren una lengua vehicular y uno quiere la otra, me sorprendería mucho que un tribunal dijera a la otra. Yo creo que esa sentencia hay que mirarla, me la quiero mirar bien, como creo, pero en fin, creo que el señor Mas lo que ha dicho es que la va a recurrir y está en su derecho. ¿Y de qué habló usted el otro día con él en ese encuentro privado? Porque tengo una curiosidad casi morbosa. No, morbosa no. Hablamos primero de economía, hablamos de Europa, que por cierto no hemos podido hablar de Europa, pero es que, saben, una buena parte de nuestros problemas se tienen que solucionar en Europa. Hablamos mucho de Europa, hablamos de una cosa que dije ayer en el Congreso, que es que creo de verdad que la política económica europea está equivocada y que creo que nos está haciendo polvo. Que creo que la política económica europea que dirige de la A a la Z la señora Merkel nos está llevando a una situación dramática en España y en el resto de los países del sur de Europa. Igual que le pido al Gobierno que cambie su política económica, que cambie su política laboral, que por favor tenga sensibilidad social con la gente que lo está pasando mal, le digo a Europa que por este camino de ajustes a machamartillo no salimos, y la prueba son los números que tenemos en Europa, no solo en España. Es que Portugal es el alumno modelo de la señora Merkel y está como está. Por tanto, hablamos de eso, hablamos del déficit, de que es verdad que Europa nos va a dar un margen en el déficit y que ese margen hay que compartirlo por una razón que es muy importante de explicar. Es que las comunidades autónomas gastan el 75% de su presupuesto en sanidad y en educación. Y o las damos un respiro o lo que habrá serán recortes sanitarios y recortes educativos, y yo creo que esos recortes no se deben producir, y en eso estoy de acuerdo con el señor Mas y con el señor Griñán, que lo está pidiendo. Hablamos de eso, hablamos de Cataluña, y del derecho a decidir para también. Discrepar, no gastamos mucho en eso porque sabe que tenemos posiciones distintas. Entonces yo les puse mi razonamiento, que creo que es muy fácil de entender. En esto no nos vamos a poner de acuerdo, porque las mismas razones que él tiene para pedirlo, tiene el resto de España para decir que no. No es fácil ponerse de acuerdo en esto. Por tanto, si finalmente de lo que se trata es de hacer escuchar a una parte importante de la sociedad catalana que dice no estoy a gusto con cómo han ido las cosas, especialmente después de la sentencia del Estatuto, no me siento bien tratado. Y si además esa sensación que existe en Cataluña y que no la podemos desconocer se junta con la que le decía antes de muchos españoles que dicen esto del Estado autonómico hay que revisarlo, pues yo lo que digo, oiga, revisemos el conjunto de estas normas territoriales para buscar un acuerdo. Hace 35 años fuimos capaces de encontrar un acuerdo que nos ha dado los años de tranquilidad, de estabilidad democrática y desarrollo social más importante de la historia de España. Pues lo que digo es busquemos un acuerdo. En definitiva, vamos a centrarnos en el fondo del problema. El fondo del problema es que hay cosas entre Cataluña y el resto de España que no van bien. Vamos a sentarnos, a dialogar, como hemos hecho siempre cuando hemos tenido grandes problemas, y a buscar una fórmula. ¿Qué ofrece el Partido Socialista a Cataluña? Ofrece justamente una reforma de la Constitución, pactada, acordada, por supuesto, con el Partido Popular, faltaría más, que es la primera fuerza política de España, pero ofrece sentarnos a discutir y, de paso, arreglar también problemas que existen con el resto de las comunidades autónomas. Les ofrecemos una salida que decía antes que es una federalización de nuestro Estado autonómico, que es verdad que nos equipararía a sociedades como la alemana. Alemania es una república federal, Austria es una república federal, Estados Unidos es una república federal, y nosotros nos parecemos mucho, pero mire por dónde faltan algunos elementos federales. Le propongo esa discusión. Y republicanos. Le propongo esa discusión, y creo que esa discusión es una discusión en la que podríamos acordar y estar de acuerdo. Y si encontramos unas normas de convivencia en las que todos volvemos a estar de acuerdo, pues habremos solucionado el problema de fondo, que es esa incomodidad que existe y que creo que a la que hay que escuchar. Ya sé que hay gente en el resto de España que piensa que no tiene razón, pero oiga, si una mayoría de los ciudadanos catalanes dicen no me siento a gusto, tenemos que escucharles. Y además, repito, tenemos otro problema de tensión territorial importante. Por tanto, estamos en una crisis, hagamos de la crisis una oportunidad y hablemos y dialoguemos, y creo que la oferta del Partido Socialista es una oferta creo que es muy importante. Es que no es la primera vez en los 35 años que nos decidimos a hacer una propuesta de reforma de la Constitución, porque creemos que la crisis es grande, la territorial también. Eso es lo que le dije. Y quedamos en seguir dialogando, que es lo más importante. Si usted me dice, ¿qué es lo más importante de la reunión? Pues que hablamos con franqueza,
que nos dijimos las cosas con franqueza, que él me dijo lo que pensaba, yo le dije lo que pensaba y a continuación dijimos, bueno, pues merece la pena seguir dialogando. Creo que esto es muy importante. Bueno, en su agenda el sábado va a participar en una conferencia política sobre fiscalidad en la que van a diseñar un nuevo sistema impositivo. Brevemente, ¿nos puede dar las líneas maestras? ¿Nos puede adelantar algo? Vamos a ver, hay varias cosas porque brevemente, ya pretendemos cambiar el modelo fiscal que evidentemente está agotado en España. Solo daré un dato, pero creo que es muy importante. Si comparamos la fiscalidad española con la fiscalidad de países de Europa que tienen normas parecidas y tramos impositivos parecidos, nos encontramos con que España recauda un 8% menos. Eso es porque el sistema no funciona, porque tiene, si me permite la expresión, muchos agujeros, porque le hemos hecho muchos remiendos y al final no funciona. Por tanto, hay que hacer un nuevo sistema que sea esencialmente más justo, porque en este momento en España los que tienen salarios pagan su IRPF, pero vamos, del primero al último euro, y sin embargo todos sabemos que el patrimonio ha encontrado fórmulas distintas de acomodo fiscal para no pagar. En resumen, ¿qué pretendemos? Pretendemos concretar una oferta que hicimos en las elecciones de hacer un impuesto de grandes fortunas. Un impuesto que grave el patrimonio de los que tienen mucho patrimonio y que a través de distintos vericuetos fiscales, legales, pero vericuetos, no pagan. Pretendemos que la gente que tiene riqueza en España pague más y que la gente que tiene salarios pues no se vea como los únicos paganos de un sistema fiscal que, repito, está haciendo aguas por todos los sitios. Y de paso, equiparar las rentas del capital a las rentas del trabajo, que es algo, por cierto, que está empezando a plantearse toda Europa. Poco a poco, quien hace una plusvalía y, por tanto, tiene una renta de capital, tiene que pagar lo mismo que quien tiene un salario. Y estos son los dos elementos centrales. Hay muchos más, hay imposición verde, hay una reforma del IVA, en fin, tenemos un modelo fiscal nuevo, se lo he contado muy brevemente porque el cambio es muy de fondo, que creemos que va a tratar de eso, de corregir que estos grandes patrimonios paguen, en definitiva, que nuestro sistema fiscal tenga en cuenta no lo que uno gana, sino lo que uno posee, la riqueza, que eso es finalmente por lo que uno tiene que cotizar. Bueno, decía al principio de la entrevista que habíamos tenido una semana intensa. ¿Sufrió mucho, por cierto, con el partido del Real Madrid? Digamos que no fue mi mejor noche, futbolísticamente hablando. Ha habido peores, ¿eh? Bueno, ha habido horrendas. Para llorar. Pero bueno, sí. Mañana sorteo de semifinales, se conocerán los emparejamientos. ¿Ganará el Madrid la Champions de nuevo, señor Rubalcaba? Nada me gustaría más. Podemos abrir otro debate aquí, que os veo muy decididos. Pero le voy a decir una cosa. Yo he visto los resúmenes de los partidos, ¿no? Y así como el Borussia creo que se clasificó como se clasificó, no soy yo quien para juzgar. ¡Qué vergüenza! No soy quien para juzgar al árbitro. ¿Cómo que no? El último gol, bueno, pues sí soy quien. Vergonzoso. Vale, perfecto. Correcto. El último gol lo ve cualquiera, es que eran 4. Fuera de juego, efectivamente. En fin, y que me dolió mucho porque el Málaga había hecho un partido magnífico, pero en fin, vi el resumen. Ayer vi el resumen del Bayern. O sea, el Borussia no me impresionó, lo que vi. El Bayern, amigo... Y el Barça tampoco. El Barça ayer no jugó un buen partido, pero ojo, el Barça es que es mucho Barça. Y Messi ni le cuento. Porque ayer salió 20 minutos, hizo 3 jugadas, 3, 3... Y ya está. Y una de ellas... Y estaba medio cojo. ¿Puedo por alusiones? Ha dicho 20 minutos. ¿Puedo por alusiones? Preguntar una sola cosa. Venga, como rápidamente, experto, vamos a terminar ya. Líder político con una trayectoria larguísima y antiguo ministro del Interior. ¿Cree que hay mucho riesgo, poco riesgo o bastante riesgo de un estallido social en la calle en España hoy? Vamos a ver, estallido social como tal, no lo creo. Pero es verdad que hay mucha tensión social, es verdad. Y por eso vuelvo al comienzo del programa. Cuando le digo al presidente del Gobierno, se lo he dicho 2 veces, ayer en la tribuna también 2 veces, ojo a este asunto de la pobreza, que es un asunto muy dramático. Que es verdad, no quiero, digamos, poner ejemplos facilones, pero es verdad que esto de los cubos de basura de las noches es completamente cierto. Repito, vi a un responsable de Cruz Roja hace algunos días y me contó cosas tremendas. Y por tanto, que hay tensión social, no le quepa duda. ¿Y eso no se puede trasladar a algo parecido al 15M, pero mucho más? Yo espero que no haya estallido social. Lo que pasa es que creo que el Gobierno tiene que hacer algunas cosas, tiene que atender algunas prioridades. Y ahora tenemos un margen de maniobra. La Unión Europea nos va a dar un margen. Yo le pido al Gobierno que utilice ese margen con inteligencia, que meta medidas de crecimiento para intentar potenciar el empleo, que se preocupe del empleo juvenil, pero que se preocupe también de los hospitales, de las escuelas, de la pobreza. En resumen, fíjese, el mensaje es sencillo de entender.
Hay muchos españoles que están en desempleo y nadie les puede prometer que vayan a tener un puesto de trabajo mañana. Ni si gobernara el Partido Socialista lo podríamos hacer, porque no es cierto. Pero lo que sí que podemos es garantizarle algunas cosas, que sus hijos tienen una escuela digna, que pueden comer en el comedor escolar, que sus mayores tienen alguien que les va a atender si tocan el timbre de su casa porque se sienten mal, que sus hospitales son decentes y dignos y serios y no están privatizados, por cierto, que eso es un escándalo, eso sí que lo es, privatizar hospitales de gestión pública. Eso es un desastre para la sanidad española. Esto sí, les podemos dar una seguridad, que es finalmente lo que es el Estado social, es la seguridad de que la gente que no tiene empleo por lo menos tiene una buena educación, una buena sanidad y una asistencia social y al final tiene la solidaridad de los españoles y pueden comer. De esto estamos hablando y por tanto hay que hacer cosas para evitar esa tensión social que creo que es grande en este momento en nuestro país. Precisamente yo quería acabar esta entrevista hablando pues de una forma distendida, hablando del Real Madrid, pero me ha cambiado el paso. Arsenio Escolar. No te coge las alusiones. En fin, vamos, coge enseguida efectivamente las alusiones. Señor Rubalcaba, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por contestar a todas las preguntas que le hemos planteado. Ha sido muy amable. Gracias.